¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Oasis Asesoría Financiera. Mi nombre es José Luis Manjarres y estamos en nuestro programa de Retírate Rico. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante y pues que tiene que ver con el autoestima, ¿no? Entonces, si se han dado cuenta, pues hemos ido siguiendo una secuencia, pues ya hemos hablado del dinero como energía, ya hemos hablado pues de las creencias, tanto que teníamos sobre el dinero como las creencias pues que teníamos probablemente sobre nosotros mismos en relación al dinero y otros temas, ¿no? Y ahora, pues estamos tocando este tema de la autoestima, porque bueno, sí, cada vez vamos profundizando un poquito más. Como ya hemos dicho varias veces, pues las finanzas personales tienen mucho más de personales que de finanzas, ¿no? Las finanzas son importantes, el número, la tasa de interés, la inversión y demás, pero también es muy importante la parte de el desarrollo personal, ¿no? Y entonces, con eso llegamos al tema, pues, de la autoestima, ¿no? ¿Qué es la autoestima? Pues es, pues, el concepto que tenemos de nosotros mismos y qué tanto, pues, nos queremos, ¿no? Y eso es muy importante porque se relaciona con muchos aspectos de nuestra vida. El tener una buena autoestima o una baja autoestima, pues nos afecta en muchos aspectos. Y uno de esos aspectos en los que nos afecta es pues en nuestras finanzas, ¿no? Nosotros vamos a tener algunos comportamientos en cuestión de finanzas con base en el tema de nuestra autoestima. Entonces, se relacionan la autoestima y las finanzas porque, bueno, los dos tienen que ver con el valor, ¿no? Con el valor. La autoestima va a ser el valor que nos damos a nosotros mismos y, bueno, las finanzas, pues va a ser el valor en general, pues, de nuestras inversiones, de nuestro patrimonio, de nuestros ingresos y demás, ¿no? Y entonces esta autoestima va a hacer que en determinado momento actuemos de alguna forma y pues va a afectar nuestras finanzas, ¿no? Entonces, bueno, pues continuando un poquito con las definiciones, bueno, pues nosotros hemos hablado también en algún momento de la humildad, ¿no? Que nos han vendido, nos han dicho que la humildad es igual a pobreza. Y eso no es cierto, ¿no? Entonces, un poco por temas de la sociedad y de religión y demás, bueno, pues nos han dicho que hay que ser humildes y que ser humildes es lo mismo que ser pobres. Y pues eso no es así, no es lo mismo, ¿no? Humildad, si nosotros buscamos la definición, pues es conocer nuestras debilidades y nuestras habilidades, también saber pues nuestros defectos, nuestras virtudes, realmente conocernos a nosotros mismos y actuar en consecuencia, ¿no? Entonces, ni pensar que somos mucho más de lo que somos, ni tampoco hacernos sentir menos, ¿no? Y entonces, si nosotros actuamos con humildad, nosotros podemos ser muy ricos, tener mucho dinero y al mismo tiempo seguir siendo humildes en el sentido que, bueno, conocemos nuestras limitaciones, conocemos nuestros defectos y sabemos pues el alcance que tenemos y cómo actuar con base en ellos, ¿no? Y no comprarnos la idea de que pues para ser humildes tenemos que ser pobres, ¿no? Hay gente rica que pues también es humilde, ¿no? Está un poco de moda inclusive que últimamente los grandes multimillonarios así en Estados Unidos y de la bolsa y de las empresas, pues vivan hasta hagan alarde, lo cual ya es otro tema, pero hagan alarde de lo relativamente humilde que viven. Entonces, muestran algunos actores de Hollywood y demás que usan autos ecológicos y que ya son más viejitos y no tienen el súper, el super auto y demás, ¿no? Algunos de ellos, los vemos vestir pues normal, si vemos por ejemplo Steve Jobs, que era el fundador de Apple, y también Mark Zuckerberg y demás, pues siempre los vemos vestidos pues más o menos igual, con una playera, con una sudadera y demás, y pues hacen un poco alarde de ese tema, ¿no? Entonces, está de moda el minimalismo y demás, donde, bueno, pues es tratar de vivir con menos cosas, ¿no? Entonces, bueno, se puede ser rico, se puede tener mucho dinero y también tener esta humildad que es conocer nuestras debilidades, nuestros defectos y pues con base en ello, pues actuar, ¿no?
Entonces, también muchas veces nos ha pasado que a veces tenemos algunas creencias que aprendimos pues de chicos, ¿no? Que nos dijeron esto en nuestra casa y nosotros no la creímos, no la compramos y llegamos a veces a ser muy críticos de nosotros mismos. Nos llegamos a criticar mucho. Hemos visto muchas veces, hay muchos estudios donde pues el principal enemigo que tenemos a veces somos nosotros mismos. El que más nos critica, el que más nos dice de cosas, el que más nos sabotea a veces, el que más hace daño a veces, pues a veces somos nosotros mismos, ¿no? Entonces, nosotros continuamente, a veces somos un poco perfeccionistas y entonces pues estamos buscando, claro, está muy bien que busquemos mejorar, hay que buscar pues siempre ir avanzando, mejorando, creciendo, invirtiendo un poquito más, ganando un poquito más, ahorrando y demás, pero pero muchas veces va acompañado de crítica y de insultos que nos damos a nosotros mismos, ¿no? Lo cual hace pues también que nosotros ataquemos nuestra propia autoestima, ¿no? Y bueno, y tener una autoestima sana, una autoestima buena, normal, pues la verdad es que es bastante difícil, ¿no? Hay muchísimos estudios al respecto de cómo tener una autoestima, pues digamos, sana, ¿no? Lo que tendemos la mayoría de las personas, pues es que tengamos a veces una autoestima un poquito lastimada, un poquito baja, un poquito, ¿no? Cuestiones, ¿no? Y pues eso viene por muchas cosas. Por un lado, pues en nuestra familia a veces pues, nos podían llegar a criticar algunas cosas, llegar a molestar algunas cosas. Pues también el hecho de vivir en sociedad, pues a veces estamos con amigos, con compañeros y demás, que bueno, pues llegaban pues a lo mejor mostrarnos o nosotros descubríamos algunos de nuestros defectos y al final pues a lo mejor los hacíamos más grandes de lo que eran, ¿no? Y también la mercadotecnia, la empresa, a lo que estamos, a lo que estamos expuestos, pues no ayuda porque pues vemos en la televisión todo el tiempo pues mujeres perfectas, ¿no? Con medidas perfectas, súper guapas, también vemos hombres, también muy guapos, vemos marcados, fuertes y demás. Y bueno, pues nos hacen pensar que eso debería ser lo normal, que eso es a lo que debemos aspirar. Y bueno, pues eso también nuestra autoestima no lo disfruta realmente cuando estamos viendo ese tipo de cuestiones todo el tiempo, ¿no? Aquí tenemos una pregunta. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? ¿Qué opinas de las diferencias en la percepción sobre el dinero y la abundancia en México, Estados Unidos y Europa? Creo que los latinoamericanos entendemos más la riqueza. ¿Cuál es tu opinión? Sí, totalmente. Coincido contigo. Sí, nosotros tenemos una percepción de riqueza. Eh, Parte viene por la vertiente de la religión. Lamentablemente nosotros estamos en una religión que por distintos intereses, ¿no? De base, pues las religiones son buenas, generalmente pues tienen un inicio muy bueno, busca hacernos mejores a los seres humanos, pero algunas de las religiones pues han tomado una vertiente por temas políticos y económicos y entonces pues nos venden o nos dicen algunas creencias que hacen que nosotros veamos en Latinoamérica que la riqueza, de alguna forma, pues es algo que está mal, ¿no? Que tenemos que ser humildes, que tenemos que ser pobres, tenemos algunas interpretaciones donde, pues vemos en la Biblia y demás, y pues un poco sacadas de contexto, ¿no? De que de que los ricos no llegan al reino de los cielos y una serie de cosas, ¿no? Siendo que en realidad hay otros pasajes en la misma Biblia donde dicen que ser rico está bien, ¿no? El otro día veía una historia donde veíamos la figura de José de Arimatea, que era un amigo de Jesucristo que era el dueño era una persona muy rica y pues lo seguía mucho y de hecho es el dueño de la tumba donde lo entierran, que después resucita. Bueno, pues él era rico, ¿no? Y entonces, y usa su riqueza, pues para ayudar un poco, digamos, a la causa, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros, mucho la religión, un poco la sociedad, un poco el gobierno también, nuestros gobiernos en Latinoamérica han sido gobiernos muy paternalistas en determinado momento, donde han asumido que nosotros somos pues como niños y que nos tienen que dar un poco todo
como prehecho, ¿no? Entonces estamos muy acostumbrados a los subsidios, estamos muy acostumbrados a las cuestiones sociales y demás. Y entonces, digo, está bien, hay gobiernos en otras partes del mundo que también lo hacen, pero lo manejan de forma diferente. Y en Estados Unidos y en Europa, pues la mayoría de sus religiones son de corte protestante, ¿no? Y en algún momento los protestantes rompen con eso, rompen con la Iglesia Católica, y algo que tienen las religiones protestantes es que no ven mal a la riqueza, ¿no? De hecho, la impulsan un poco, la fomentan, ¿no? También vemos religiones como la judía, donde pues el dinero, ellos lo entienden como que pues es manifestación de Dios, y si tú tienes dinero es porque Dios te ama, ¿no? Y porque Dios está teniendo su abundancia sobre ti, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, ha habido otras regiones del mundo donde la religión y la sociedad y los gobiernos y demás, pues han apoyado a que sean regiones más abundantes y más prósperas, ¿no? Y entonces en México y en Latinoamérica sí tenemos un tema cultural en ese sentido, donde de alguna forma vemos mal la riqueza. Si vemos a alguien que consigue mucha riqueza, nuestro primer pensamiento es, ¿qué habrá hecho, no? Pensamos que si está en el narco, que si es un político corrupto, que si tuvo alguna cuestión. Entonces, nos cuesta trabajo un poquito a veces pensar que pues se hizo rico pues porque pues vendió algo que a mucha gente le gustaba y bueno, pues se fue haciendo rico, ¿no? Muchas veces también vemos si una mujer, por decir algo, alcanza una posición de riqueza y de poder, ¿no? Bueno, pues también nuestro primer instinto es pensar mal de ella, ¿no? Lo cual pues está muy mal porque pues la riqueza ahí está, la riqueza está para todos, mucha gente la alcanza, muchísima gente. Actualmente si nosotros nos vamos a estadísticas, actualmente hay más millonarios en el mundo de los que nunca ha habido en épocas de la historia, ¿no? Cuando estábamos en la antigüedad, en la Edad Media y demás, pues los ricos eran pues unos cuantos, muy contados, unos cuantos reyes, unos cuantos, algún emperador por ahí, pero gran parte de la gente, pues era pobre, ¿no? En cambio ahora tenemos muchísima riqueza, a veces un poquito mejor repartida, un poquito menos repartida, pero pero el nivel de riqueza en general, pues ha crecido mucho en las últimas décadas, ¿no? En las últimas 3, 4, 5 décadas, y actualmente tenemos acceso a muchísimas cosas que antes no se tenían. Hoy por hoy, una familia de clase media en México vive mucho mejor que un rey de la Edad Media. Tiene acceso a muchos mejores servicios y mucha mejor calidad de vida y mucho mejor alimentación a veces, ¿no? Y tiene y diversión y una serie de cosas que lo que podía soñar ni siquiera un emperador en la Edad Media, ¿no? Entonces, en ese sentido, muchas veces no nos la creemos, ¿no? También vivimos en países que son súper abundantes. México es un país con abundancia en todo. Tenemos todos los climas, tenemos una biodiversidad impresionante, tenemos maderas y tenemos frutas y tenemos verduras y tenemos muchísimas cosas que se dan, pero por cuestiones de que vivimos todos amontonados en una ciudad, bueno, pues a veces no tenemos acceso tan rápidamente o tan fácilmente a eso. Pero bueno, verdaderamente vivimos en países, ¿no? Latinoamérica es verdaderamente pues de los países más abundantes en cuestión de recursos naturales, ¿no? ¿No? Entonces, y entonces, en ese sentido, pues a veces estamos con esa idea de que ser pobre es bueno, ¿no? Y pues eso está muy mal, tenemos que cambiarlo poco a poco, ¿no? Hay muchos esfuerzos de muchas personas en canales como este que estamos tratando de cambiar eso, de que no hagamos caso, de que ser rico está bien, ¿no? Entonces, un poquito esta serie de programas pues se llaman Retírate Rico, y la semana pasada estábamos hablando de merece ser rico, ¿no? Merecemos ser ricos, la abundancia existe, la abundancia está ahí, pero por algunas distorsiones de los mercados y además a veces, pues no nos está llegando de alguna forma, y pues a veces es por creencias y por cuestiones como habíamos visto, y pues por eso hoy estamos viendo este tema de la autoestima, porque también esta autoestima, cuando tenemos una baja autoestima, puede llegar a pasar que nos afecte en nuestra riqueza, ¿no? En nuestras
finanzas personales, ¿no? Lo que mencionas sobre los gobiernos también es un gran factor cultural. Sí, claro, a veces nos han dicho que ser pobre es algo positivo. Sí, totalmente. También venimos de un país donde pues nosotros también nos han vendido un poco los gobiernos desde hace mucho, no este gobierno, de hecho es un tema más de los gobiernos anteriores, donde nos decían que en algún momento nos vendían que el ser indígena, pues era bien y estaba bien y estaba bien ser pobre y que de alguna forma pues nos habían conquistado los españoles y nos habían hecho un mal, ¿no? Como que sí, como si nos llegan a dar a entender que si no nos hubieran conquistado, si nos hubieran dejado tranquilos, pues nos hubiéramos desarrollado mucho más. Y la verdad es que no es cierto. Nuestras civilizaciones mayas y aztecas y demás, aunque eran civilizaciones muy impresionantes, tenían grandes deficiencias. Por ejemplo, no sé, por alguna razón, no usábamos la rueda, ¿no? No usamos la rueda, la conocíamos porque pues, el calendario azteca es redondo y hay muchas pruebas de que la rueda se llegó a usar, pero por alguna razón no usábamos la rueda de forma cotidiana, no la usábamos para transportar cosas, ¿no? Entonces, eso es algo rarísimo. Y hasta que no llegaron los españoles y pues nos enseñaron casi cómo debíamos de usar la rueda y demás, ¿no? En cuestión de armamento, pues estábamos muy deficientes, ¿no? ¿No? Se vio claramente pues que un puñado de españoles pues derrotaban grandes cantidades, pues porque tenían cañones y tenían arcabuces y demás. Si no nos hubieran conquistado los españoles, nos hubieran conquistado los ingleses y nos hubiera ido en algunas cosas peor y en algunas cosas mejor, ¿no? Hubiera sido distinto, seríamos pues como Estados Unidos, pero también podríamos ser como Belice, ¿no? Entonces también no queda muy claro que realmente hubiera sido mucho mejor. Con las poblaciones indígenas, los ingleses eran mucho peores que los españoles las asimilaban, en cambio los ingleses las exterminaban, ¿no? Entonces, si nos hubieran conquistado los ingleses, nos hubiera ido mucho peor. Pero bueno, probablemente de mentalidad, pues tendríamos la mentalidad, pero te digo, no necesariamente la de Estados Unidos, tampoco Estados Unidos queda muy claro, porque la mentalidad, dentro de Estados Unidos hay mentalidades muy diferentes y hay colonias inglesas en Latinoamérica que también les fue muy mal, ¿no? Entonces, no queda claro que nos hubiera ido mucho mejor. Y pues más bien lo que tenemos que entender es que pues fuimos una suma de culturas. Llegaron los españoles, estaban los indígenas, se mezclaron y generalmente la mezcla de culturas enriquece las culturas, ¿no? Entonces, nosotros vemos que tenemos una riqueza cultural tal vez mayor que la que tienen en Estados Unidos, por ejemplo, porque como ellos exterminaron a sus a sus pobladores indígenas, ¿no? Bueno, los recluyeron. Tampoco eran grandes civilizaciones, los apaches y los sioux y demás, tampoco es que hubieran constituido grandes civilizaciones, pero bueno, en el momento que las casi exterminan, bueno, pues se pierde un poco de esa riqueza, ¿no? Nosotros al llegar los españoles y mezclarse con los indígenas, bueno, pues nos volvimos esa mezcla de culturas, pero lamentablemente se usó el tema de la conquista y de la colonia y demás como una bandera política a principios del siglo pasado. No entiendo cuál era un poco la finalidad de esos primeros gobiernos después de la revolución, que se sentía que lo español estaba mal y que lo indígena estaba bien, ¿no? Entonces tenemos una sociedad también un poco polarizada en ese sentido, donde pues a la población blanca, digamos, recibe más privilegios que la población indígena, ¿no? Y el gran porcentaje de la población, que es como el 90% que es mestiza, bueno, pues está un poco en medio, ¿no? Un poco entre dos fuegos. Entonces, en vez de nosotros a lo mejor explotar o hacer, sacar más partido de ese mestizaje, de esta mezcla de culturas que tenemos y volverlo a nuestra fortaleza, pues lo sentimos una debilidad, ¿no? Y entonces, cada 15 de septiembre vamos por ahí cantando y demás, y sintiendo que en algún momento nos quitaron algo y perdimos algo, ¿no? Y pues queda claro que con la conquista ganamos mucho más de lo que perdimos, ¿no? O sea, nosotros dimos muchas cosas al mundo, las hicimos llegar al mundo, ¿no? México, pues es aquí tenemos
productos que no existían en el mundo. O sea, de entrada, pues el chocolate, por ejemplo, el chocolate no existiría en el mundo, pues si no fuera por México, porque pues aquí es donde se crea, ¿no? Y el aguacate y el chocolate y muchísimas cosas más, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa conquista, esa colonia, pues nos vino a dar muchísima riqueza. Nosotros tenemos una riqueza cultural impresionante que por alguna razón no estamos terminando de explotar, ¿no? Y nos sentimos a veces mal y nuestros gobiernos, lamentablemente, tomaron esto como bandera en algún momento y nos dieron a entender que Hernán Cortés era malo y que Cuauhtémoc era bueno, ¿no? Y quién sabe por qué, ¿no? Digo, y que teníamos que nuestros héroes, por alguna razón, todos nuestros héroes son héroes derrotados. ¿Se han dado cuenta? Por alguna razón, nuestros grandes héroes de la independencia pues son Hidalgo y son Morelos, que fueron los que fueron derrotados, ¿no? Y los que lograron la independencia, que fueron Iturbide y que fueron Vicente Guerrero, pues los tenemos en un lugar mucho menor. Vicente Guerrero un poquito más, pero siempre detrás de Hidalgo y de Morelos, ¿no? Y entonces, Iturbide, pues hasta lo tenemos como mal visto, que porque se nombró emperador y demás, y diciendo que él fue el que logra la independencia junto con Guerrero, ¿no? Entonces, bueno, no sé por qué tenemos esa cuestión, pero sí ha sido un tema político muy, muy extraño y sería bueno que en determinado momento nuestros historiadores recuperáramos un poco esa parte para dejáramos de sentirnos menos, ¿no? Fan de Normix Reyes. Pues sí, nos enseñaron muchas cosas, pero a costa de abusos y sometimiento. Sí, estoy de acuerdo. Hubo excesos, lógicamente, ¿no? También hubo excesos, ¿no? Entonces, pero el tema es como darnos cuenta que lógicamente hubo cosas buenas, hubo cosas malas, pero muchas veces solo nos enfocamos como en las malas y justificamos las malas de por qué no somos un país desarrollado hoy en día. Entonces, mucha gente piensa que hoy no somos un país desarrollado, por culpa de que fuimos conquistados hace 500 años, ¿no? Entonces, eso es lo que a lo mejor un poco no se vale, que sigamos pensando que por culpa de esa conquista o de esa colonia, hoy estamos, a lo mejor mal. Y bueno, los últimos 100 años, pues estos gobiernos se han tomado como esa bandera, como para justificar por qué lo extranjero es mejor que lo mexicano, ¿no? Muchas veces llega una empresa extranjera, quiera comprar algo o quiere invertir en algo y somos mucho más abiertos a venderles nuestros recursos a una empresa extranjera que una empresa mexicana a veces, ¿no? Lo vimos con Pemex, inclusive, ¿no? Lo vimos con algunas empresas, por alguna razón, muchas transnacionales se vendieron a extranjeros, ¿no? Y no está mal, o sea, el capital en realidad no tiene nacionalidad, pero muchas veces preferimos esta cuestión extranjera que esta cuestión un poco mexicana, siendo que tenemos los recursos, que tenemos la inteligencia, que tenemos la capacidad y demás, ¿no? Me parece que en México tenemos mucho resentimiento hacia los opresores. Sí, y eso se traslada a muchos aspectos de nuestra vida. Nosotros siempre, por alguna razón, nos acabamos sintiendo víctimas de muchas cosas. A veces somos víctimas del gobierno, a veces somos víctimas de nuestra pareja, a veces somos víctimas de nosotros mismos. Nos gusta ese tema de ser víctimas. De alguna forma es rentable para nosotros en determinados momentos ser víctimas, ¿no? Como que si no te fue bien el trabajo es porque fuiste víctima de un jefe que no te apoyó o que no te impulsó o que no te enseñó, ¿no? O a veces si no ganaste suficiente dinero o si no tienes una posición económica alta, tendemos a ser un poco víctimas porque no hay oportunidades, víctimas porque no tuvimos la educación necesaria, víctimas por una serie de cosas. Entonces, este tema de ser víctimas, pues viene desde hace 500 años, ¿no? Entonces, llevamos 500 años siendo
víctimas, ¿no? Entonces siempre es muy fácil encontrar un culpable de por qué no nos ha ido bien, ¿no? No me ha ido bien porque, digo, hasta excesos como porque no me he ganado la lotería, compro la lotería todas las semanas y no me la gano, entonces por eso soy pobre, ¿no? Soy pobre porque no hay oportunidades, soy pobre porque no tuve educación. Y en otros países, bueno, inclusive en México, hay mucha gente que sale adelante, ¿no? Y entonces cuando esa gente sale adelante, pues como que nosotros nos sentimos un poco mal, ¿no? No sé si recuerdan esa anécdota de los cangrejos que estaban en los baldes, ¿no? Estaban en dos cubetas y de un lado había cangrejos japoneses y del otro cangrejos mexicanos. Y la cubeta de cangrejos mexicanos no era necesario taparla porque cuando un cangrejo iba trepando y llegaba al borde, los demás cangrejos lo jalaban, ¿no? Entonces, un poco por ahí va el chiste, pero es un poco la mentalidad que tenemos cuando vemos que alguien va destacando mucho, como que tendemos a hablarle un poquito mal de él, ¿no? Y entonces eso hace, y todo eso viene por esa autoestima lastimada que venimos arrastrando desde hace 500 años, ¿no? Entonces, por un lado la heredamos, por otro lado, pues nuestra familia también fue una parte importante donde nosotros aprendimos y en determinado momento, pues también nuestra autoestima, y también luego viene lastimada de muchos temas internos, ¿no? Nosotros tenemos a pensar que muchas veces nuestro principal enemigo somos nosotros mismos. Todo eso que traemos culturalmente, pues nos llega a pegar y actualmente, aunque ya somos a lo mejor personas adultas y a lo mejor en teoría podríamos pensar nosotros mismos, pues seguimos a lo mejor muy condicionados por esos pensamientos, por esas creencias, por esas cuestioncillas que teníamos un poco, pues haciéndonos un poco de víctimas, un poco de baja autoestima y demás. ¿Y qué pasa cuando nuestra autoestima está lastimada? Pues eso afecta un poco nuestro patrón de gasto, nuestro patrón de consumo. Cuando nosotros vemos muchas veces las personas con una baja autoestima pues tienden a ser a veces un poco más prepotentes, ¿no? Entonces, cuando llegan a tener una posición un poquito de poder o un poquito de dinero, bueno, pues lo exhiben demasiado, lo hacen alarde un poquito demasiado. Si tenemos un jefe que a lo mejor tiene algún problemilla con la autoestima, bueno, pues probablemente sea un jefe un poquito déspota, un poquito prepotente en ese sentido, porque bueno, generalmente la autoestima pues así se va reflejando. Cuando vemos personas que tienen una baja autoestima, bueno, se trata de llenar un poco ese vacío de falta de amor que tenemos las personas. ¿Qué es lo que pasa con la baja autoestima? Pues la baja autoestima no es otra cosa que falta de amor por nosotros mismos. Y cuando falta amor por nosotros mismos, lo vamos a querer llenar de alguna manera. Y vamos a tener dos aspectos. Por un lado están los aspectos externos y por otro lado aspectos internos. La autoestima es un aspecto interno que a veces tratamos de llenarlo con actividades, con cuestiones externas, lo cual no funciona, ¿no? Entonces, no mis reyes, ¿eh? Ok. Hidalgo fue, ¿no? Ok. Entonces, tenemos ese tema de queremos tapar la parte interna con algo externo. Y entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos un poquito de dinero? Llega a pasar que las personas que a lo mejor tienen un poquito lastimada su autoestima, pues cuando reciben dinero, pues tienden a gastarlo a lo mejor de una forma un poquito más, podemos llamarle irresponsable y demás, cuando nos pasa que ganamos y gastamos más de lo que ganamos, ¿no? Cuando ganamos, por decir algo, 15,000 pesos y gastamos 20,000, bueno, de alguna forma estamos gastando más de lo que ganamos, pues por cierto patrón de consumo que tenemos que analizar. Y muchas veces pasa que estamos gastando en cosas, pues a veces un poco por presumir, a veces un poco por sentirnos mejor, a veces un poco por demostrar que tenemos un mejor nivel de vida que, que,
que el que realmente tenemos, ¿no? Muchas veces, probablemente, por ejemplo, en algunos ejemplos, no sé si les ha tocado ver, por ejemplo, hay a veces desarrollos habitacionales que tú ves, los departamentos, que a veces pueden ser departamentos no muy caros, ¿no? A lo mejor es de algún desarrollo de interés social y demás. Y los coches que ves estacionados son mucho más caros que los departamentos, ¿no? Y entonces tú dices, bueno, ¿por qué pasa eso? Porque una persona gastaría más en su coche que en su casa, ¿no? Y entonces, pues llega a pasar porque pues la casa la ven pocas personas. En cambio, el coche, pues lo ven más personas, ¿no? Y la ropa la ven más personas, ¿no? Y a lo mejor, y que la ropa sea de marca o el reloj y demás. Entonces, a veces estamos un poquito en ese patrón de gasto, donde estamos queriendo siempre mostrar que nos está yendo mejor de lo que realmente nos está yendo, ¿no? En vez de enfocarnos un poquillo en en el, en el tema de realmente, pues, y no quiere decir que no tengamos sueños, que no tengamos aspiraciones. Lógicamente queremos llegar a ganar más dinero, tener un buen patrimonio y demás, pero el hecho de que nosotros nos lo empecemos a gastar anticipadamente, ¿no? Para cubrir a lo mejor pues que nos sentimos un poco mal o que a lo mejor nuestra autoestima no está del todo bien, pues pues puede llegar a pasar que entonces en ese momento estamos afectando nuestras finanzas. Primero tenemos que ser, después y después pues ya tener, ¿no? Entonces tenemos que ir por partes, digamos, ¿no? Primero, hemos visto en algún video que el dinero, pues primero es para resolver problemas vitales, ¿no? Comida, casa, salud, etcétera. Y ya después, pues el tema de la diversión y demás, pues tiene que venir después de eso, ¿no? Entonces, coméntenos amigos si tienen algún ejemplo, alguna pregunta, alguna duda, ¿no? ¿Cómo se sienten ustedes con el tema de la autoestima, ¿no? A veces, como les digo, la tenemos un poquito baja. Tampoco es culpa nuestra, tampoco es que seamos culpables de ello. Tenemos, como veíamos al principio, pues temas culturales importantes, temas de religión también importantes y también temas familiares y sociales que hacen que nuestra autoestima pues sea atacada continuamente, ¿no? Entonces, el hecho de, vamos, no es de lo más común encontrar personas con una autoestima completamente sana. Lo más común es que en general nuestras autoestimas estén un poquito dañadas, un poquito lastimadas, porque, bueno, pues básicamente han sido atacadas toda nuestra vida, ¿no? Claro, hay formas de un poquito darle la vuelta, ¿no? Hay, hay, hay algunos consejos que podemos seguir, pues, para mejorar un poquito esta cuestión, pero lo más normal es que nuestras autoestimas estén, pues, realmente, pues, lastimadas por daños de ataques, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí las preguntas. Hidalgo fue derrotado porque fue que tuvo el valor de aventarse todo el rollo. Sí, totalmente. No le estamos quitando mérito a Hidalgo, o sea, tiene muchísimo mérito, pero pareciera en determinado momento que, claro, él es el iniciador de todo, ¿no? Y pues Morelos fue el continuador también. Pero pareciera muchas veces que Hidalgo es más importante que Guerrero, ¿no? Siendo que fue el que la terminó y que realmente la consiguió. O sea, yo pienso que deberían estar al mismo nivel Vicente Guerrero que Miguel Hidalgo, ¿no? Uno la inició, el otro la terminó, ¿no? Y que debieran estar a lo mejor al mismo nivel Iturbide que Morelos, ¿no? O sea, ¿no? Pero muchas veces le damos más importancia a los héroes y minimizamos un poquito a lo mejor los que al final pues sí lo consiguieron, ¿no? Entonces yo siento que sin quitarle mérito a Hidalgo a Morelos, pero siento que había otros que los podríamos mejorar un poquito, ¿no? Creo que en lugar de escuchar mensajes que nos programen para la pobreza, debes ver más videos como los que nos ofreces en tu canal de YouTube. Yo creo mucho en la programación mental subconsciente. Sí, completamente. Yo creo que lamentablemente, en esto tienes razón, recibimos todo el día mensajes de pobreza, ¿no? Si nosotros vemos las noticias, bueno, pues son realmente deprimentes porque lo que hablan
casi siempre es de lo mal que nos está yendo, de por qué las cosas están tan mal, que la economía está mal, que la política está mal, que X cuestiones. Siendo que hay noticias, bueno, claro, tampoco podemos enfocarnos solo en noticias buenas porque sería un mundo de color de rosa, pero sí creo que en determinado momento nosotros debemos de filtrar de alguna forma, ¿no? La información que recibimos, ¿no? Entonces, es posible, ¿no? Lamentablemente, pues ahora el problema de nuestro mundo actual es que recibimos demasiada información. Recibimos información por el celular, recibimos información por la computadora, recibimos información en la televisión, recibimos información en el red. Entonces, todo el día estamos recibiendo información, es demasiada información, tenemos demasiada información a nuestro alcance. Nosotros buscamos en Google cualquier cosa que queremos buscar y te salen cientos de miles de respuestas, ¿no? Y entonces, vamos, y empezar a ver por dónde empezar es verdaderamente una labor complicada. Entonces, antes nos pasaba que a lo mejor no existía información, a lo mejor hace 100 años, si querías investigar de algún tema, pues era muy difícil. Y ahora el problema es que quieres investigar de cualquier tema y te sale demasiada información y entonces filtrar es un problema. Y lamentablemente mucha de esa información es información pues negativa y totalmente de pobreza, ¿no? De que si la economía cayó X%, de que si tal persona, de que tal región se inundó, de que el coronavirus ya mató a no sé cuántas personas, ¿no? Y entonces, entonces, bueno, sí es un problema, sí tenemos. Y por otro lado, tampoco podemos cancelar toda la llegada de información, porque bueno, tampoco es sano no enterarnos de nada, ¿no? Entonces, y claro, llegar a ese punto medio donde sí nos enteramos, pero no nos afecta, pues realmente es muy difícil, ¿no? Es muy, muy difícil, ¿no? Pero bueno, entonces, pero sí, existe cierta tendencia a que todo el tiempo pues, nos programen un poquito para pobreza. Y también vemos muchas veces también en la mercadotecnia cómo hay gente que verdaderamente es muy feliz comprándose el automóvil de $1 millón o es muy feliz vacacionando en su yate o es muy feliz, ¿no? Entonces, tenemos mucha tendencia en ese sentido a que solo se puede ser muy feliz si tenemos muchísimo dinero, ¿no? Y está bien tener sueños, está bien tener aspiraciones, está bien tener proyectos y planes, ¿no? Pero, pero sin sentirnos pues mal por ello o víctimas por ello. Muchas veces a veces estamos viviendo un poquito, mucho en el pasado, mucho en el futuro y se nos olvida vivir más a lo mejor el presente, ¿no? Esta oportunidad que tuvimos con el tema de la cuarentena, eh, digo, yo ahorita siento que ya se alargó mucho, ¿no? Ya son demasiados meses, pero en determinado momento también nos dio muchas oportunidades. Claro, fue una tragedia, ojalá ya termine, verdaderamente, ya nos surge que termine por muchas razones, pero bueno, también nos dio algunas oportunidades de centrarnos un poquito más, de enfocarnos un poquito en la familia, un poquito más en lo importante, ¿no? Y yo espero que cuando toda esta situación termine, se nos haya quedado un poquito esa idea de que, de que lo importante a lo mejor no era tanto el salir y gastar. Además, estuvimos en nuestra casa y pues nadie veía nuestra ropa, ni nadie veía nuestro reloj, ni nuestro coche, ni demás, ¿no? Lo que sí veían era a lo mejor pues que estábamos en familia y a lo mejor pues hacíamos cosas, actividades con ellos y demás. Entonces, bueno, yo creo que si nos enfocamos un poquito más en ese sentido, pues será muy sano. Y en ese tema, pues mejorar un poquito también nuestro tema de autoestima. ¿Qué es lo que nos sugieren algunos expertos, ¿no? En el tema de autoestima? ¿Cómo podemos mejorar un poco la autoestima y por consiguiente mejorar un poquito nuestras cuestiones financieras, ¿no? Entonces ya vimos que nosotros tenemos una autoestima más sana, pues vamos a gastar de mejor forma, ¿no? Vamos a gastar a lo mejor realmente en lo que necesitamos, ¿no? Y a lo mejor vamos a dejarnos llevar un poquito menos por la mercadotecnia, por la publicidad de las marcas, que siempre van a tratar pues, de vendernos un poquito lo mejor, un poquito lo más,
a lo mejor un poquito más caro, un poquito más fuera de nuestras posibilidades. Hace rato comentaba Jaime Villarreal en el espacio que pues los supermercados gastan mucho dinero en que compremos de más, ¿no? Entonces, que tienen psicólogos de muy alto nivel diseñando los supermercados para que realmente pues gastemos de más, ¿no? Y entonces, bueno, esto no solo es en el supermercado, también pasa en todo. Cuando nosotros llegamos a comprar un coche, pues hay 3 versiones del mismo coche diseñadas para que compremos la más cara, ¿no? Entonces, resulta que la versión más básica, pues viene muy básica y y la diferencia de precio con la versión intermedia, que ya viene mucho mejor equipada, pues a lo mejor no es tanta, ¿no? A lo mejor son 20, 30, 50 mil pesos de diferencia y a lo mejor pues sí es mucho más equipamiento. Y la versión de lujo tampoco hay tanta diferencia en precio, es un poquito más y viene súper bien equipado, ¿no? Entonces, siempre, aunque tú llegues por la versión básica, siempre lo más probable es que salgas mínimo con la versión intermedia o en una de esas con la versión de lujo, ¿no? Por 50 mil pesos más, ¿no? Entonces, en ese sentido, la mercadotecnia, las empresas, las marcas, pues están diseñadas y están científicamente diseñadas, pues para que siempre busquemos gastar un poquito más, ¿no? Entonces, en ese sentido, si nosotros tenemos una autoestima sana, bueno, pues no nos vamos a dejar llevar tanto por esos temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos hacer para mejorar un poco nuestra autoestima? Un consejo que nos dan es, pues, que podamos separar lo interno de lo externo, ¿no? Como hemos visto, el tema de la autoestima es un tema interno, es un tema que va en cuestión de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes, nuestras creencias y demás, y es algo que se debe de cambiar desde adentro. Si nosotros queremos cambiarlo por temas externos como un mejor empleo o más ingreso o le apostamos a la suerte y demás, bueno, pues va a ser difícil. A lo mejor lo vamos a solucionar momentáneamente, pero eventualmente nuestra autoestima siempre va a llegar al nivel al que estaba, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que separar eso interno de eso externo y pues identificar qué parte es interna y cambiar nuestros pensamientos, nuestras creencias, ¿no? Nosotros hacer un poquito de introspección, de meditación, donde nosotros vamos a lo mejor irnos ubicando en un contexto más realista, a lo mejor conocernos un poquito más, ¿no? Otra cosa que podemos hacer para mejorar nuestra autoestima es tratarnos bien. Muchas veces nos tratamos mal a nosotros mismos, nos castigamos un poco, ¿no? Un poco de la mano con el tema de la alimentación. Muchas veces sabemos que la comida que estamos comiendo nos hace daño y aún así la seguimos comiendo, ¿no? Entonces hay temas emocionales, hay temas psicológicos ahí que podemos resolver si vemos que es algo fuerte, pues acudir con algún profesional, ¿no? Acudir por apoyo emocional, por apoyo psicológico, ¿no? En ese sentido, si vemos que nuestro patrón de gasto repetidamente se nos sale de control y que no podemos gastar menos de lo que ganamos y que siempre nos pasa y siempre tenemos las tarjetas hasta el tope y siempre estamos endeudadísimos, bueno, seguramente hay razones emocionales y de autoestima en el fondo de todo eso, ¿no? Entonces, tratar de tratarnos mejor a nosotros mismos, dedicarnos tiempo, consentirnos un poco, ¿no? De buena manera, no se trata de comerse un litro de helado, ¿no? Entonces, no criticarnos, ¿no? Muchas veces somos muy críticos de nosotros mismos, ¿no? La persona más crítica a veces de nuestro actuar, a veces somos nosotros mismos, entonces, pues dejar fluir un poquito más eso. También nos pasa, por ejemplo, que a veces otro consejo que nos dan en temas de autoestima es pues tener la capacidad de aceptar los halagos. Muchas veces nos sentimos menos, vamos a lo mejor por la calle sintiéndonos y alguien nos hace algún halago y les ha pasado que les dice, oye, qué bonita camisa, y nuestro primer impulso es decir, sí, gracias, aunque me queda un poco grande. Gracias, pero es que estaba de oferta, ¿no? Gracias, pero tú también te ves muy bien, ¿no? Entonces, hay temas así, que a veces no aceptamos ese halago, no aceptamos esa, esa, esa cuestión positiva que nos están dando, porque pues de alguna forma nuestro cerebro piensa que no lo merecemos. Y después a lo mejor ya lo reflexionamos y decimos, ay,
tiene razón, me queda muy bien, por eso me la puse, por eso me la compré, ¿no? Pues sí, tampoco, ¿no? Pero nuestro primer impulso es como medio disculparnos de cierta forma, entonces ver de qué forma, pues vamos analizando de dónde viene eso, ¿no? Otra cosa que podemos hacer para mejorar nuestra autoestima es evitar el compararnos, ¿no? Siempre va a haber alguien, pues, que le va a ir mucho mejor que nosotros. Siempre va a haber alguien más guapo, siempre va a haber alguien más delgado, siempre va a haber alguien más rico, siempre va a haber alguien con mejor salud, siempre va a haber alguien más feliz, ¿no? En teoría, ¿no? ¿No? Siempre va a haber alguien, que aparentemente le va mucho mejor. Si nosotros estamos continuamente comparándonos con esas personas, pues vamos a sufrir y nuestra autoestima va a sufrir seguramente. Y muchas veces pasa, ¿no? Que a lo mejor no es cierto, esa vida que nosotros percibimos desde afuera, pues es la vida que nos están enseñando, pero tal vez no necesariamente sea la realidad, ¿no? Las redes sociales son muy malas en ese sentido porque todo el tiempo nos estamos comparando. Nosotros vemos una red social como Facebook, como Instagram y demás, pues claro, las fotos que subimos son pues de cuando nos fue mejor, cuando estábamos, le sacábamos fotos a una comida deliciosa o le sacamos fotos de nuestro viaje maravilloso, ¿no? Y claro, nosotros vemos esas fotos siendo otra persona y pues pensamos que así es la vida de esa persona. Y claro, a lo mejor no sabemos que tuvo que ahorrar a lo mejor 11 meses para hacer ese viaje, ¿no? Y que a lo mejor después de ese viaje, bueno, pues regresa a trabajar otros 11 meses, ¿no? Entonces no sabemos realmente lo que hay en el fondo, no sabemos realmente cuánto trabajo le tomó tener esa vida, ¿no? Yo soy de esas personas que no aceptan halagos. Si ese es un problemón, Ormex, porque sí nos enseñaron desde chiquitos que por alguna razón estaba mal recibir halagos, por alguna razón. Entonces, a veces nuestra mamá nos decía, tienes que llegar y tienes que saludar y tienes que no sé qué, y si te ofrecen algo, diles que no, gracias, y a lo mejor llegabas a una casa de visita y te ofrecían un vaso de agua y te decías, no, gracias, y te morías de sed, ¿no? Pero por educación decías, no, gracias, ¿no? ¿Les ha pasado que van en el coche y alguien pide limosna y decimos no gracias? ¿Por qué decimos no gracias si nos están pidiendo, no? Es algo muy simpático. Entonces también pasa que sí, muchas veces no somos buenos aceptando halagos por alguna razón. Siempre pensamos que está mal que seamos más que los demás, ¿no? O que tengamos más que los demás. Está mal que mi camisa esté más padre que la tuya, ¿no? Y que te guste, ¿no? Y que me lo digas. Entonces, entonces, de alguna forma creo que si tú me dices qué bonita camisa, ¿no? De alguna forma siento que te estás poniendo por debajo de mí, ¿no? Lo cual pues no tiene nada que ver. Y de alguna forma yo te trato de levantar, ¿no? Entonces tú llegas y me dices, qué bonita camisa, y entonces yo te digo, bueno, la tuya también está muy bonita, ¿no? Y pues no, a lo mejor no es cierto ni siquiera, ¿no? A lo mejor o sea, ¿por qué yo tengo que levantarte, ¿no? ¿Por qué tenemos esa tensión? O a lo mejor lo que digo, bueno, es que estaba de oferta, ¿no? Y entonces, o sea, entonces lo que hago es minimizar mi camisa para no hacerte, o sea, ¿por qué creo que si acepto tu halago te estoy haciendo sentir menos, ¿no? Y cuál no es cierto, la otra persona probablemente lo dijo realmente sinceramente, ¿no? A lo mejor vio tu camisa y dijo, ah, mira, qué bonita camisa, me gustaría tener una igual, no la tengo porque no la he visto en las tiendas, no es que sea me alcance, no es que no sea yo suficiente, simplemente pues no la he visto, ¿no? No la he visto en las tiendas, ¿no? Tal vez la compraste en algún viaje, tal vez la compraste en una tienda que yo no conozco, ¿no? Entonces, sí es muy raro que por alguna razón no podemos recibir halagos y nos cuesta trabajo. Nuestro primer impulso es minimizarnos para no hacerte sentir mal, siendo que la otra persona fue la que hizo el halago, no lo hizo sintiéndose menos, ¿no? Entonces, es una cuestión muy rara ese tema de los halagos, ¿no? Entonces, bueno, también es importante en el tema de nuestra autoestima, pues conocer nuestras fortalezas, conocer nuestras, nuestras habilidades, ¿no? En qué estamos bien. Venimos de un sistema educativo que reforzaba debilidades y no prestaba atención a las fortalezas. ¿Qué pasa?
cuando tú eras chico y sacabas 10 en dibujo y 5 en matemáticas. Te mandaban a clases de regularización de matemáticas, ¿no? Y lo tuyo era el dibujo, ¿no? Tú dibujabas, sacaste 10 en dibujo, ¿no? Y 5 en matemáticas, y entonces la solución era meterte a clases de matemáticas, ¿no? Para que en vez de sacar 5 en matemáticas, sacaras 8 o 9 en matemáticas. Y entonces las matemáticas te costaban trabajo, ¿no? Y entonces desperdiciabas tiempo valiosísimo tratando de ponerte al corriente o por lo menos de alcanzar un poquito a los de las matemáticas. Y el dibujo lo dejaste de lado y resulta, años después, resulta que eres pues mediocre en matemáticas y ahora eres también mediocre en dibujo porque nunca lo desarrollas. ¿Qué pasa si nuestro sistema educativo nos hubiera dicho, ¿sabes qué? Tú sacaste 5 en matemáticas, reconocemos que las matemáticas no van a ser lo tuyo, vamos a meterte a clases de dibujo y entonces probablemente serías un pintor muy famoso o un ilustrador muy famoso o un artista muy reconocido, ¿no? Entonces, nuestro sistema educativo tendía a igualarnos a todos, ¿no? Todos teníamos que sacar buenas calificaciones en todas las materias. Y es irreal que una persona pudiera sacar 10, o sea, bueno, sí pasaba, sí teníamos compañeros, ¿no? Yo no era de esos tan aplicados, pero teníamos compañeros muy aplicados que sacaban 10 en todo. ¿Y cómo era posible que una persona sacara 10 en matemáticas y 10 en física y 10 en química y 10 en biología y 10 en historia, ¿no? Ni que fuéramos genios renacentistas, ¿no? Entonces, claro, estaba diseñado el sistema educativo donde se premiaba la constancia, se premiaba la asistencia, se premiaba la dedicación, se premiaba, ¿no? Pero nos hizo personas que a lo mejor no conocemos nuestras fortalezas. Llegamos a un punto en la vida donde a lo mejor tienes que escoger a lo mejor qué carrera quieres estudiar y no sabes para qué eres bueno, ¿no? O pasan las entrevistas de trabajo, les ha pasado que llegan y dicen, bueno, ¿cuáles son tus fortalezas? Y nos bloqueamos, ¿no? Decimos, soy constante, y entonces decimos lo que creemos que el empleador quiere oír. Soy muy bueno en mi trabajo, soy muy dedicado, me gusta, soy perfeccionista, pensamos que ser perfeccionista es algo bueno, ¿no? Cuido los detalles, trabajo bien en equipo, decimos puras cosas que ni sentimos ni pensamos, ¿no? Entonces, porque no conocemos nuestras fortalezas, porque nuestras fortalezas en la escuela no fueron reconocidas y nuestras debilidades, en cambio, sí, ¿no? Entonces, teníamos un sistema educativo que nos ponía énfasis en las debilidades, ¿no? Entonces, yo sé perfectamente que soy malo en matemáticas porque me acaban de poner 5 en matemáticas y sé perfectamente que en mi casa me van a mandar a clases de regularización de matemáticas, ¿no? Si soy bueno en historia, si soy bueno en dibujo, si soy bueno en biología, a nadie le importó, nadie nos dijo, se esperaba que yo fuera bueno en todas las materias y entonces hacemos énfasis en la materia en la que sacamos 5 en vez de hacer énfasis en la materia en la que sacamos 10, ¿no? Entonces, bueno, ese es un problemón y bueno, ojalá también con el tiempo se vaya mejorando esa situación, ¿no? Entonces, otra cosa que podemos hacer es tratar de no hacer cosas para agradar a los demás. Muchas veces pasa que actuamos de cierta manera por agradar a los demás, ¿no? Entonces, y pues eso también es un problema porque, bueno, pues generalmente muchas veces no lo sentimos o no lo pensamos sinceramente, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues tratar de, sobre todo si vamos a hacer una compra grande, si nosotros estamos pensando en qué automóvil debería yo tener para que las demás personas piensen que soy exitoso, bueno, pues ahí ya tenemos un problema porque seguramente voy a hacer una compra fuera de mis posibilidades, seguramente voy a hacer una compra un poco exagerada y seguramente me voy a endeudar y seguramente me voy a tardar a lo mejor años en pagar esa deuda. En mis finanzas personales, mis sueños, mis proyectos, mis temas donde realmente me voy a realizar, pues los voy a tener que ir posponiendo, ¿no? Entonces, tal vez si yo adquiero un automóvil de una gama un poco más baja, tal vez
número uno, las personas no les va a importar, ni se van a dar cuenta. Número dos, a lo mejor pues no me voy a endeudar tanto y va a ser algo que voy a poder pagar más cómodamente y voy a poder tener un excedente para invertirlo y generar dinero para mi futuro, ¿no? Y por último, algo que también nos puede ayudar, pues hacer también, de la misma forma, ¿se acuerdan de la semana pasada que decíamos que hiciéramos nuestra lista de creencias positivas y negativas que teníamos de nosotros mismos? Pues aquí también podemos hacer, va muy de la mano, hacer nuestra lista de algunos logros que hemos tenido. ¿Qué cosas hemos logrado en la vida, no? Aunque sean grandes, aunque sean pequeñas, no importa, ¿no? Si logramos tener ordenado nuestros cajones, si logramos por fin bajar 2 kilos de peso, si logramos por fin que todo eso vaya alimentando nuestra autoestima, ¿no? Entonces, realmente pensemos cuáles son estas fortalezas, estas habilidades que tenemos, que probablemente son únicas, ¿no? No son lo más común probablemente, y entonces que realmente pues nos vayamos mejorando ese tema de la autoestima. Como les decía, pues todo mundo sufrimos de la autoestima, casi todo mundo, es muy raro que haya personas realmente con una autoestima muy sana. Y el tema es que no es culpa nuestra, no es gratuito que tengamos una autoestima lastimada, porque hemos vivido en un sistema, ya vimos cultural, ya vimos educativo, ya vimos religioso y demás, que tiende a lastimar nuestra autoestima por alguna razón, ¿no? Es un sistema, es una sociedad, es un tema cultural que minimiza nuestras habilidades, nuestras fortalezas y pone énfasis en nuestras debilidades y en nuestras fallas, pues cosas que nos faltan, digamos, en nuestros errores, ¿no? Entonces, bueno, pues ver de qué forma le podemos dar un poquito la vuelta a eso y pues eso se reflejará en nuestras finanzas personales, ¿no? Mucho, parte, bueno, tal vez no mucho, pero parte de nuestro tema de finanzas tiene que ver con nuestra autoestima y cómo esa autoestima que tenemos condiciona un poquito nuestra forma de gastar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de gastar, nuestra forma pues cómo nos vendemos un poco a los demás y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues reflexionemos un poquito esto y si vemos que realmente pues hay algún detallito por ahí que podemos mejorar, bueno, no está mal pedir ayuda profesional, ¿no? Antes también pensábamos que si uno iba al psicólogo, que si uno iba al psiquiatra es porque teníamos un problema ahí muy grande. Y no, últimamente nos estamos dando cuenta que casi es de necesidad básica contar con un psicólogo, contar con un psiquiatra. Hemos visto en el tema con Jaime que también mucho tema de la alimentación, mucho tema de la cuestión de por qué a veces no hacemos ejercicio y demás, pues tiene que ver por razones emocionales, tiene que ver con razones psicológicas y no está de más pues recibir asesoría de vez en cuando, de la misma forma que contratamos a un coach para que nos ponga una rutina de ejercicios o de la misma forma que tenemos un asesor nutricional para que nos enseñe a comer mejor, pues de igual forma podemos tener un asesor para la mente, ¿no? Un psicólogo, ¿no? Que pues en determinado momento nos dé algunos consejos, algunas ayudas para pues estar mejor psicológicamente, mentalmente y con mejores percepciones a lo mejor de nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, bueno, muchas gracias por vernos este martes de hoy. Salma Sabe, muy buen tema. Gracias, Alma. Muchas gracias por escucharnos. Y pues estamos nosotros. No olviden seguirnos en el canal de YouTube que se llama Oasis Asesoría Financiera. Tenemos muchísimos temas de todo. Tenemos algunos videos sobre, por ejemplo, de oportunidades para emprender, ¿no? Tenemos algunos videos de inversiones que podemos hacer con poco dinero, ¿no? Cómo podemos invertir en oro, cómo podemos invertir a lo mejor en empresas chinas, cómo podemos invertir en muchas cuestiones. Con poco dinero no es necesario tener mucho dinero para ser inversionista. Ese es un mito que a veces tenemos. Entonces, síguenos, chequen nuestro canal de YouTube y van a encontrar ahí muchísimos videos que ya hemos hecho, sobre temas de finanzas personales y de desarrollo personal también, porque
como les decía al principio, bueno, pues las finanzas personales tienen que ver más con el desarrollo personal que con las finanzas en realidad, ¿no? Con lo que pensamos que son las grandes finanzas, que son muchos números y muchas estadísticas y muchas gráficas y demás. Sí son parte de las finanzas, pero no son lo más importante de las finanzas. Lo más importante es en el tema, sobre todo de finanzas personales, son hábitos de consumo, son hábitos de gasto, hábitos de inversión y demás. Y entonces, pues por ahí va la cosa. Y pues muchas gracias por vernos el día de hoy y nos vemos la próxima semana en este espacio. Hasta luego.